Ok, Hola amigos, buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un tema más de salud emocional con Marisol y Damaris. Yo soy Marisol del Real y aquí está mi amiga Damaris Mesa. ¿Cómo estás, Damaris? bien, gracias a Dios, muy bien. Esperando que este año nuevo sea realmente bienvenido con todas esas expectativas que tenemos para comenzar un año número 7, como le dije antes. Entonces, muchas gracias por esa presentación, Marisol. Y hoy le traemos un tema más, como dice Marisol, de estas cápsulas de salud con Marisol y Damaris. Y la autoindagación, comienza de una vez, es realmente cuestionarse uno mismo, hacerse preguntas sobre las situaciones que nos suceden cada día a todos. Entonces, no está de más, muchas personas dirían, no, ¿y para qué me voy a cuestionar? Pero eso es una forma de sanación mental, física y espiritual. Hacerse esa pregunta de cada cosa que nos sucede. Si tropecé y me llevé, como decimos, la punta del dedo, ¿por qué me tropecé? No estaba mirando bien. O sea, cuestionarse en todo. Sí, Damaris, gracias. Ayer que estaba repasando encontré esta frase que me gustó mucho y dije la voy a compartir, que es de Henry Wheeler, es un escritor, y dice, conocerse uno mismo no es solo la cosa más difícil, sino también la más incómoda, ¿verdad? Claro, porque descubrimos todo eso que no nos gusta, que realmente es vivir bajo la sombra. Entonces, conocerse es sacar a la sombra todo eso que nosotros realmente tenemos guardado. Y en esta época tenemos tantas personas echándonos en cara lo que somos, lo que no somos, y cuando nos hacemos esa indagación, esas preguntas, pues nosotros mismos sacamos a la luz la sombra y es como que vamos quedándonos al sol. Pues imagínate que estás debajo de un árbol, debajo de una sombrilla o debajo de algo que te arropa, es ir quitándote esas capas de esa sombra que tenía. Y es muy bueno hasta para sanar en conciencia. Bueno, ¿qué temas podemos indagarnos? Pues todo. Como le decía, si vamos al tren, por ejemplo, o al bus, y se nos fue el bus o se nos fue el tren, preguntar por qué se fue el tren, si yo estaba aquí, en qué realmente estoy lenta. Una situación de la familia, por ejemplo, un accidente de coche. En mi familia, yo siempre le estaba contando a Marisol fuera de cámaras que yo investigo todo y de repente mi hijo tuvo un accidente casi a la misma edad que mi sobrino. Entonces digo, ¿por qué raro? Tuvieron los dos un accidente casi mortal, los dos salieron ilesos, un 99%, porque para hacer un accidente tan peligroso lo que se hicieron fue mínimo. Y cuando yo comienzo a ver, pues realmente son pactos del inconsciente. Entonces, cuando nos hacemos esas preguntas, comenzamos a inconscientemente a ir desbaratando y rompiendo ese pacto que han hecho nuestros ancestros o nosotros mismos antes de venir. Hay muchas cosas que podíamos poner como ejemplo. A mí me llegó este primer ejemplo a la mente, pero hay muchas cosas que podemos poner como ejemplo y es hacernos esa pregunta de por qué sucedió ese accidente, por qué no suceden esas cosas, por qué a la misma edad, por qué de la misma forma, por qué tuvieron una herida justo en el mismo lado de la pierna, en el mismo pie, o sea, todo eso es autoindagarnos, preguntarnos por qué. Y cuando vamos a, conociendo esas preguntas, como le decía, pues vamos descubriendo ese inconsciente y saliendo de la sombra. Sí, gracias, Damaris. También el punto número uno para hacer una autoindagación, más que nada, es estar dispuestos a reconocer nuestros problemas y la realidad de ellos. Tenemos que tener una disposición, pues, a querer entrar en eso, porque como dice Damaris, pues a veces son situaciones difíciles, dolorosas, y cuando estamos en una situación difícil, o algo que nos incomoda, es el momento perfecto para hacernos una autoindagación. Y pues si quieren, yo más adelante tengo aquí unas preguntas que podríamos hacernos cuando queremos hacer una autoindagación, si alguien no tiene idea más o menos de qué se puede preguntar. Y pues más que nada es tomarse el tiempo, convertirse como en un observador y ver la situación desde fuera, sin juicio, y hacerse esas preguntas y responderlas uno mismo, pero tiene que haber un nivel de sinceridad
y humildad, pues para reconocer, porque muchas veces la respuesta que vamos a dar, pues no nos va a gustar. Que durante el posgrado en Neuroemociones, todo lo que hicimos nosotros nos estuvimos indagando en todos los diferentes aspectos de nuestra vida. Y pues nos sirvió mucho para conocernos más y para ver cómo reaccionamos ante las situaciones, cuáles situaciones son las que despiertan esas reacciones que son como que sobre reaccionamos pues a veces muy exageradamente. Entonces es bueno como observar cada situación cuando estamos sintiéndonos molestos o cuando algo nos duele, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Y como tú dices, cuando estudiábamos bioneuroemoción, teníamos siempre que hacernos terapias y en esa terapia teníamos que hacernos esa autoindagación, esas preguntas. Y el tema que más nos molestaba, pues ese era el que más teníamos que trabajar. ¿Por qué nos molestaba tanto? Entonces, allí salía toda la información que tenía que salir. Una forma también de autoindagarse es una enfermedad física. ¿Por qué el 90% padece de cáncer? Bueno, estamos dando pequeños ejemplos, pero más adelante vamos a traer un tema específico para hacer aquí, digamos, como desmenuzarlo o desmitificarlo y ver realmente el origen de ese tema. Eso es como hacerle una terapia a una persona. Con ese tema ya le estaríamos haciendo una terapia gratis a todo el que vea el diferido luego de lo que estamos hablando y se lo aplique también, porque no es solo que nosotros lo hagamos, es que ustedes también se apliquen esos temas específicos que vamos a traer. Bueno, pueden dejar sus temas también al final, cuando termine la transmisión. Los que vean el video pueden dejarlo. Inmediatamente pongan aquí cualquier pregunta, pues nos va a llegar a mí y a Marisol a nuestro correo electrónico. Y como dice Marisol, lo que más nos molesta es donde tenemos que trabajar. En el caso de los accidentes de los jóvenes, como le decía, hay pactos que hacemos antes de venir acá, que nuestro inconsciente hace, y nosotros cuando comenzamos a ver el por qué, pues ya comenzamos a desbaratar ese pacto. Significa que en nuestra familia ya no van a existir esos jóvenes en otras generaciones que puedan tener un accidente similar o parecido. También le puse el ejemplo del cáncer. El cáncer es una célula que va tomando tanto control del cuerpo que prácticamente ya desconoce las demás. Entonces, cuando desconoce las demás, pues ella se adueña de todo el cuerpo y como no ve las demás, pues ya no se desarrollan, no hacen su función. Entonces, yo creo que ese es un próximo tema muy importante porque el 99% sufre de algún tipo de cáncer en la sociedad. Y es eso, esa manía de no querer tocar los temas que nos hacen daño, los temas que nos duelen. Esa frase que dijiste, Marisol, no la había escuchado, así que más adelante me la vas a enviar para yo realmente... Sí, yo te la comparto, aquí la tengo. La escribí porque me pareció muy bonita y dije, oh, queda perfecto para el tema. Exacto. Uh-huh. ¿Algo más que no quiera compartir, Marisol? Pues bueno, también aquí tengo, es que hice mis notas también, que también la autoindagación nos lleva a la autoconciencia, que es... Ay, se escucha como el eco. Lo puse aquí en YouTube. Ah, ok. Bueno, la autoindagación nos lleva a la autoconciencia, que es la capacidad de ser conscientes de nuestra propia conducta, los propios pensamientos y los sentimientos. Entonces, por eso es un tema muy profundo y es algo que se aplica toda la vida, no nada más se aplica en este momento y ya solucioné esto, porque siempre en cada etapa de nuestra vida nos vamos enfrentando a situaciones diferentes. Entonces, quizá cuando practicamos esto de la autoindagación, pues damos con la raíz de de por qué nos molesta, de para qué estamos viviendo esto. Entonces siempre va a haber situaciones nuevas. Entonces es un trabajo que uno tiene que aplicarse todo el tiempo y ir aprendiendo, sobre todo porque muchas veces cuando hacemos una indagación nos damos cuenta a veces de los errores que cometemos, de la manera como actuamos. Entonces aquí lo importante es aprender de cada situación y si hay algo que no nos gustó, entonces
es una oportunidad para practicar una forma diferente de reaccionar, dar una respuesta diferente, a veces observar qué tipo de personas son las que nos despiertan esa reacción, porque no con todo el mundo reaccionamos de la misma manera. Te fijas, hay unas personas con las que nos llevamos mejor y hay otras que quizá tropezamos más. Entonces, ver qué es lo que pasa con ese tipo de personas, por qué reaccionamos de esa manera y también en las situaciones de la misma manera, pues con cuáles situaciones reaccionamos así, con cuáles estamos más tranquilos, entonces indagar en aquellas que nos molestan, en aquellas que nos hacen sentir tristes, que nos hacen sentir enojados. Y bueno, no sé si quieras que les comparte aquí algunas preguntas, Amaris, que podríamos hacernos. Claro, claro, comparte. Sí, aquí podríamos hacer como cuando cometemos un error. ¿Qué piensas acerca de ti mismo cuando te equivocas? Ujú. ¿Cuál es esa lectura interior que nos damos a nosotros mismos? ¿Verdad? Porque a veces nosotros Exacto. mismos nos machacamos, nos ponemos sobrenombres, nos damos adjetivos, entonces eso pues no nos ayuda, ¿verdad? Pues no, Entonces, exacto. sí, dime, dame. Continúa, continúa. Entonces aquí también muchas veces no nos permitimos actuar de una manera diferente por miedo o vergüenza a lo que piensan los demás. Entonces aquí tengo otra pregunta que dice, ¿te avergüenza que otras personas te vean fallar? O sea, ahí también podemos ver qué tanta importancia le damos a lo que piensan otras personas y no nos permitimos reaccionar de una manera diferente. Y bueno, acá tenía otros diferentes. Oh, este dice, ¿para qué estoy viviendo esta situación de dificultad? Esa es una buena pregunta. Cuando estamos viviendo una situación que, como les dije, que nos causa algún tipo de molestia. Y aquí para poder tener una respuesta diferente, ¿qué es lo que me gustaría, cómo me gustaría reaccionar realmente? ¿Qué me gustaría hacer realmente? No lo que las otras personas esperan que hagamos, no lo que creemos que es lo mejor, sino qué es lo que a mí me gustaría hacer realmente en esta situación. Y otra muy importante que dice, si hago los cambios que deseo, ¿qué puede cambiar en mi vida? Cuando indagamos en esa situación. Y otra muy importante, ¿qué no estoy dispuesto a perder? Perfecto. Sí, porque Bueno, muchas veces también, dime, Damaris. continúa. Sí, digo, muchas veces, a veces cuando tenemos ese enfrentamiento con una persona, con un familiar, con un amigo, no nos atrevemos a decir lo que pensamos, a reaccionar como deberíamos, como a nosotros nos gustaría, a veces por miedo a cómo va a reaccionar la persona, si voy a perder esa amistad, si voy a perder el cariño de esta persona. Entonces, pues darnos cuenta que las personas que nos rodean, pues están ahí para apoyarnos y de igualmente nosotros, pues darles nuestro apoyo. Entonces, lo más importante es ser sinceros y mostrarnos como somos también. Exacto, exacto, Marisol. Son, digamos, unas 6 preguntas, creo que anoté todas, no todas, sino le fui dando como una pequeña respuesta que es muy bueno hacérsela a uno mismo. Y no tengamos miedo de la respuesta que recibamos, porque donde más nos duele es donde más hay que trabajar. Es como Ujú. que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es como cuando amamos a un bebé, tenemos un bebé y lo amamos, pues ese es nuestro tesoro y ahí está nuestro corazón. Entonces, cuando tropezamos o hacemos algo que no, cuando nos equivocamos, en lugar de comenzar a autocriticarnos, eso es lo primero que hacemos, oh, soy un torpe, soy un esto, soy un aquello, decir, ¿por qué me habré equivocado? O sea, no detenerse nunca en las preguntas, ¿por qué me equivoqué? ¿Por qué si pude hacer esto, hice esto? O sea, porque entonces cuando, por ejemplo, decimos, no, soy un torpe, soy un estúpido, lo que hacemos es que nos autodevaluamos, nos Sí, desvalorizamos y eso también es, hay que trabajarlo luego muy fuerte,
desvalorización. Entonces allí perdemos ciertas características que tenemos de hablarle a la persona, de enfrentar los miedos, de enfrentar ese ser, ese yo, de sacar ciertas herramientas que tenemos guardadas. O sea, si nos equivocamos, simplemente decir, bueno, me equivoqué, ya, asumo el error y no autocriticarse y que nos lleve a la desvalorización. Otra pregunta, no recuerdo cómo era, pero yo decía, bueno, allí queremos vivir de la sombra. Como ya le expliqué un poco de la sombra, hay que tratar de irnos quitando esas capas que traemos de niño, de yo. Cuando siempre digo lo mismo aquí, con esta misma frase la he repetido varias veces, cuando me dicen que en las conferencias o en los videos hablo como que estoy nerviosa, digo, no, yo no estoy, yo actualmente no tengo el menor nervio, y si lo tengo, pues yo no lo siento, que otro lo note es una cosa, pero yo misma no siento que esté nerviosa. Pero para mí expresarme públicamente es como ganarme la loto. Ese curso de Ingrid Colbera para mí fue como ganarme la loto. Fue allí donde yo comencé a expresarme verbalmente como una persona. Pues yo antes sufría callada y eso también es desvalorización y es muy dañino a la salud de las personas. Callar por la razón que sea. No es que uno va a estar gritándole a todo el mundo, pero estar callado y sabiendo que tiene la razón es muy dañino para la salud. Pero no recuerdo la otra pregunta, la verdad, pero tú hablabas de defendernos. Entonces lo que tú decías, yo dije, bueno, defendernos. Cuando alguien nos trata de acusar de algo, también preguntarnos, ¿por qué me está acusando? ¿O por qué me siento acusado? No simplemente irnos a la ligera. Realmente, lo que debemos hacer en la autoindagación es, cuando sucede algo, siempre preguntarnos y observar. Ponernos en el modo escucha y observar. ¿Por qué me sucede esto? Siempre. Y nos va a llegar inmediatamente esa respuesta que tenemos que recibir en el momento adecuado. Claro, para eso debemos estar abiertos a las infinitas posibilidades del universo. En este momento el señor Enrique Olvera está hablando de Rumi, que decía que en el universo hay no sé cuántas posibilidades. Entonces, si nosotros estamos dentro de ese universo, pues también estamos dentro de esas posibilidades que tenemos para todo. Entonces, aprender de nuestros errores, no criticarnos para no desvaluarnos o desvalorizarnos, bueno, desvalorar lo mismo en otro aspecto, y vivir hasta los errores con felicidad. Claro, no, que no vamos a demostrar esa felicidad quizás frente a otros, porque entonces vamos a ser objeto de autocrítica, pero hasta de ese error sacarle una ventaja, una felicidad, aunque no se lo demostremos a los demás, pero internamente nosotros. En todo lo que hagamos debemos de autoindagarnos y no criticarnos, sacar la mejor versión de nosotros, comenzar a trabajar en eso. Vamos a seguir trayendo otros temas como este, que yo sé que a muchas personas le van a gustar, le va a encantar y van a ser de su agrado. Como les dije antes, pueden dejar sus preguntas, que nosotros con mucho gusto las vamos a recibir allí todas. Sí, gracias, Damaris. Sí, pues amigos, también es como dice Damaris, muchas veces cuando nos criticamos o nos decimos nosotros, soy tonto, soy menso, muchas veces, a veces nos encontramos eso fuera, a veces nos tapamos con gente que tenemos algún tipo de interacción y a veces se portan groseros con nosotros y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero nos damos cuenta que muchas veces esa autocrítica está en nosotros, a veces no la decimos nosotros mismos y no nos damos cuenta, entonces no la encontramos afuera para darnos cuenta de qué manera nos estamos hablando a nosotros mismos también. Uh-huh. O igual también cuando alguien nos maltrata, ¿verdad? A lo mejor se porta grosero con nosotros o nos dice una mala palabra. Y es lo mismo, a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos lo hacemos o nos estamos descuidando, no nos estamos dando nuestra prioridad, no nos estamos cuidando nosotros mismos. Entonces o a veces no lo vemos directamente nosotros, lo vemos hacia otras personas. También puede ser eso, porque
todo lo que observamos tiene que ver con nosotros. Entonces, por eso la autoindagación es una manera de aprender a desaprender, o sea, aprendemos a ver cómo reaccionamos y también podemos aprender una nueva manera de actuar, de responder hacia las situaciones. Exactamente, perfectamente, Marisol. Ujú. Estas frases que Marisol le ha traído aquí, espero que la pongan en práctica, estas preguntas, y que por favor no olviden darle like a este video, compartirlo, dejar sus preguntas y ponerlo en práctica siempre. La intención de esta información es que le llegue a la mayoría de las personas posible y que la pongan todas en práctica. Sí, te puedo pasar las preguntas y las ponemos debajo del video si alguna persona hablamos muy rápido o no alcanza a anotarlas, entonces igual en cualquier momento pueden regresar el video y anotarlas, pero igual se las podemos escribir debajo del video en la información y para que puedan ponerlas en práctica, porque como dice Damaris, lo más importante es que esta información la apliquemos a nosotros y no se quede solo en escuchar, porque pues así no logramos ningún cambio. El punto de esto es que cada quien lo aplique y pueda obtener un resultado diferente. Perfecto, perfecto, Damaris. así mismo. Bueno, Bueno. Marisol, ¿quieres agregarle algo más para que? Oh, No, pues es todo. Les dejamos con esta información porque en realidad no necesita tanta información con que pongan en práctica esto que dijimos, ya van a sacar mucho provecho de esta conferencia. muchas gracias, Marisol, por estar acompañándonos hoy una vez más. Amigos, será hasta Gracias. la próxima y pueden dejar sus temas debajo del video, como les dijimos antes. Siempre recibimos su información y le respondemos. Así es. Hasta luego. Entonces nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Ok, gracias. Bye, Damaris. Gracias. Bye.